El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Hoy lunes 16 de octubre del 2023, Pepe Toral. ¿Cómo estás, Ángel? Ya cumplimos ahora sí un año. La semana pasada estábamos a punto y ahora sí ya empieza un año de rumores, porque de otros ya van varios, ¿no, Pepe? No, bueno, ya bastantes. Acá haciendo mucho frío en Nueva York, ¿eh? ¿A poco? Ya ando empezando a extrañar casa. No, ya espérate. Espérate. Todavía es otoño. Todavía es octubre. Bueno, no, ¿cómo decirle que fue un poco atropellado nuestro space de Twitter? Que al final lo tuvimos que hacer desde mi cuenta porque ni la tuya ni la del rumor jalaban para hacerlo. Pero bueno, ahí estuvimos comentando de la historia, ¿no? Del proyecto. Sí, si entran a tu cuenta de Twitter, pues podrán escucharla, estuvo divertido. Poca participación de la gente hablando, por ahí nomás Adrián. Pero muchos comentarios, ¿no? Estuvo un buen de raza ahí compartiendo momentos del rumor y bueno, pues agradecerles y si alguien la quiere escuchar, creo que todavía lo pueden hacer revisando tu perfil, ¿no? Sí, por ahí yo creo que entonces lo voy a fijar para que lo puedan encontrar. Y sí, hablamos de un montón de cosas, ojalá no hayamos metido mucho la pata, nos asinceramos en varios temas, pero bueno, vámonos entonces con la información, Pepe, de la semana. Sí. Porque el pasado sábado 7 de octubre se celebró el Día Mundial Metropolitano y en el marco de este día, pues la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, presidida por Jorge Eduardo Villaseñor, digamos en el marco, no ese mismo sábado, pero días después, que el Parque Cerro de la Reina en Tonalá pasará a formar parte de los 13 parques públicos que ya administra esta instancia. Y también están en pláticas con Zapopan porque quieren hacer del Bosque El Centinela pues uno más de estos espacios. Yo sobre este tema te quería preguntar, Pepe, como qué implica, ¿no? Que los municipios le cedan a esta agencia estos espacios públicos para ser administrados. Sí, actualmente son los municipios de Zapopan y de Tonalá que atienden, digamos, el mantenimiento. Falta bastante. En el caso del Bosque El Centinela, justo hace un año dimos un recorrido por ahí con estudiantes del CUSH y también con un profesor de biología que nos estuvo explicando pues muchos problemas que tiene ese espacio. De entrada, pues ya sabemos, invasiones, ¿no? Se han ido perdiendo por ahí espacios con construcciones que en teoría pues tendría que respetarse este bosque. El Centinela no es un bosque original, es un bosque inducido, o sea, son árboles que la gente fue sembrando, sobre todo un montón de eucaliptos y de casuarinas que son árboles de Australia y de zonas pues lejanas. Entonces, digamos, no es que no sea importante, pero no es un bosque, por ejemplo, como el Nixtiquilo, la Primavera, que tienen pues miles y más de años, ¿no? Aún así, pues es una zona muy importante y justo por el tipo de especies que hay, pues se necesita un mantenimiento intenso y a veces los municipios pues no cuentan ni con la capacitación o con los recursos suficientes, ¿no? Hay que estar quitando las plagas como el muérdago, ir haciendo sustitución justo de árboles que si ya están secos o muy enfermos, pues hay que cortar y sembrar, reforestar con especies nativas que digamos están más adaptadas. Cuando hay especies exóticas, pues puede ser o que les sean muy vulnerables a enfermedades justo porque son de otros lados, o al revés, se vuelven en invasivas y acaban con la fauna local, por ejemplo, ¿no? Es lo que pasa con las casuarinas que se reproducen muy fácil y pues van invadiendo zonas y acabando con la flora local nativa. Entonces, bueno, se necesita un montón de trabajo justo por esas características y pues la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos ha estado envuelta en polémica por ejemplo, muchas concesiones, ¿no? De espacios que se han dado, que se han privatizado en los bosques que están a su cargo. Por ejemplo, en su momento, cuando era la Agencia de Bosques de Guadalajara, cuando el alcalde era, no era Alfaro, ya era Ismael del Toro, pero digamos, cuando administraba una OPD similar, algunos parques de Guadalajara, con el concepto de bosque urbano, yo recuerdo que se dio concesión por ahí al Santo Coyote en Los Colomos,
pues este tema de el Calaverandia y el Navidalia en el Parque Ávila Camacho y que intentaron hacerlo también en el Parque Metropolitano y lo impidieron. Bueno, es justo esta agencia la que los va a asumir. Sin embargo, bueno, también hay algunas críticas, por ejemplo, en el manejo de los patos. Ha habido pues notas, ¿no? Que los patos del Metropolitano se les ha dejado morir por falta de alimentación y demás. Digamos, hay varias polémicas, pero sí tienen pues personal capacitado, digamos, especialista en temas de flora y fauna. Entonces, sí, yo pienso que lo que falta ahí, sobre todo, es vigilancia ciudadana. No cuentan con algo así como un consejo ciudadano que pueda avalar los planes de trabajo, este tipo de cosas. Entonces, que las concesiones privadas pues no sean tan discrecionales, pero ciertamente pues sí hay más recursos que lo que normalmente un municipio puede dar. En el caso del Cerro de la Reina es un espacio que estaba envuelto en la polémica desde hace mucho tiempo y si ha sobrevivido, yo creo que mucho tiene que ver con la lucha de Defendamos el Cerro de la Reina, un colectivo que tiene muchos años. Empezó hace mucho tiempo con el proyecto Yolcan, que era el municipio de Tonalá. Justo está en la cabecera municipal de Tonalá, este cerro que es importantísimo porque además es histórico, ¿no? Relacionado con los pueblos originarios. Y bueno, era un proyecto para construir ahí un centro de exposiciones y de artesanía y no sé cuánto. Y pues la gente se empezó a organizar, empezó a luchar contra ese proyecto se cancela y de ahí para acá pues han venido reforestando y pues también defendiendo el espacio. Hay muchos temas de construcciones alrededor que la administración pasada de Movimiento Ciudadano, por ahí con Antonio, se me fue su apellido, González, el anterior alcalde, Antonio, que pues hicieron cambios en los planes de desarrollo urbano, en el programa municipal, y estaban incrementando la densidad justo alrededor del parque y luego había un cauce de agua que estaba marcado en los anteriores, en el nuevo lo borraron, algunas situaciones así. Entonces, bueno, quizás el que pase del municipio al estado, pues pueda ayudar justo a evitar este tipo de, pues, de problemas, ¿no? Juan Antonio González, ¿sería? Juan Antonio González, exactamente, que fue el alcalde de Movimiento Ciudadano pasado. Pues sí, importantísima la lucha que se ha dado allá para rescatar y para preservar este espacio del Cerro de la Reina, y pues ojalá que también esta agencia pues esté a la altura, ¿no? De las exigencias que han venido haciendo los vecinos por años. Oye, Pepe, en un tema que tocamos la semana pasada sobre la línea del tren ligero, sobre todo habíamos dicho que estaba pues como de alguna manera hipotecado el futuro de las líneas 1, 2 y 3, porque para construir la línea 4 se aprobó un crédito por 150 millones de pesos que se pagará o que se pagaría con con los pasajes del resto de las líneas. Pero ahora el gobernador Enrique Alfaro pues anuncia nada más y nada menos que una inversión de 689 millones de pesos, muchísimo más que los 150 del crédito aquel, para actualizar y renovar la línea 1 del tren ligero. Y por eso como que yo un poco me sacaba de onda leyendo esta nota sobre la modernización de la línea 1, cuando se invierten 689 millones en eso y se pide un crédito para el otro lado por 150 millones. ¿Cómo está ahí la cosa, Pepe? Bueno, yo pienso que va a terminar pues incrementando el subsidio, ¿no? Que le da el gobierno de Jalisco a Citeur, que es el sistema de tren eléctrico urbano, el OPD que opera el tren. Digamos el ideal, y creo que se había venido haciendo desde hace algunos años, que opera realmente con recursos que se va generando pues de una gestión de las entradas, pues del pago de los pasajes. A partir de la línea 3, como esa se construye con SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, digamos ya nada más Citeur asume la operación de la línea, no la construcción. En el caso de la línea 4, pues sí está este crédito, ¿no? De 150. Entonces yo creo que pues lo que va a terminar pasando pues es que va a recibir más subsidio, pues, ¿no? Recurso del gobierno de Jalisco, y no necesariamente que sea pues autosustentable, por así decirlo, con los pasajes. Pero creo que sí es importante esa modernización. Habría que revisar si están inflados los precios o no, pero pues recientemente hubo un accidente bastante fuerte porque pues falta una actualización, por ejemplo, de los sistemas, que es parte de lo que van a hacer en esta modernización. Era manual, hubo un fallo humano, así lo anunciaron y pues
chocó el tren, ¿no? Y hubo personas ahí lastimadas, afortunadamente pues no de gravedad, pero pues sí, pues constantemente hay accidentes, ¿no? Se descarriló, si no me equivoco, se salió digamos, no se volteó, no fue, pero sí hubo personas lastimadas, pues, ¿no? Y digamos, no es la única vez, esta fue reciente, pero ya ha habido otros problemas. Entonces, entiendo parte de la modernización tiene que ver con sistemas automatizados, ¿no? Sí. Digamos, cosas que sí ya necesita la línea 1, a diferencia de la 2 y la 3, que ya cuentan, pues digamos, con sistemas más modernos. Yo me acuerdo con Aristóteles se hizo la remodelación de muchas de las estaciones de la parte sur, ¿no? Lo que es Unidad Deportiva, ¿no? Plaza España, yendo hacia el Santuario de los Mártires, se renovaron las estaciones, pero lo que tiene que ver con el sistema como tal de operación, ¿no? De los vagones y todo eso, sí, pues entiendo, tiene que ver justo con eso, los accidentes que ha habido. Entonces, bueno, pues ojalá que esa inversión pues sirva, ¿no? Justo para evitar este tipo de incidentes. Pero creo que sí, lo que va a terminar pasando es, si tú estás dando como garantía del pago del crédito las entradas, ¿no? O el pago del pasaje de los usuarios y también, ¿no? Este tema de la nueva inversión, pues creo que va a terminar convirtiéndose, pues sí, en un sistema subsidiado, como lo es, por ejemplo, el de la Ciudad de México, ¿no? El de la Ciudad de México es el ejemplo, digo, todas las personas que lo utilizan tendrán problemas o no, pero pues es el sistema de metro más complejo y completo que hay en el país y realmente con los 5 pesos que te cobran no se cubre. O sea, tienen que invertirle el gobierno, pues, ¿no? En el caso de acá, el tren ligero sí era realmente, digo, aunque hay dinero del gobierno, sí, la mayoría tiene que ver con administrar los mismos pasajes. Además, pues está prácticamente al doble, ¿no? Que el de la Ciudad de México. Yo creo que pues eso difícilmente se va a sostener, porque además las entradas de la línea 4 no se van a Citeur, se van a pagar a los inversionistas portugueses y chinos que la están construyendo, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que en eso a largo plazo va a ser la consecuencia, que cada vez va a estar más subsidiado el tren ligero. También, Pepe, rápido, nada más sobre el tema de la línea 1. Dicen que se ampliarán las operaciones de Periférico y Colón hasta Santa Anita y San Agustín en Tlajomulco. O sea, ¿va a crecer la línea 1? Ese es el proyecto. Yo entiendo que estos 600 tienen que ver con la modernización, pero hay una idea que tiene que ver con todo el relajo de López Mateos y que se descartó esta locura del segundo piso, y eso es importantísimo. Ojalá que sí, claro, se haga, ¿no? O sea, que no topen Periférico y Colón allá en Centro Sur, sino que siga y llegaría hasta San Agustín. A mí me parece eso muy bueno. Hay que recordar, parte, no toda, pero parte del derrotero de la línea 4 en realidad no está afincado, o sea, son zonas agrícolas, que obviamente desde hace muchos años pues ya es una zona de especulación, y eso tarde que temprano pues se va a convertir en fraccionamientos, ¿no? Y más con en el otro caso no, o sea, en el caso de Colón pues realmente sí hay muchísimas poblaciones, son un montón de fraccionamientos, o San Agustín, que pues es una población muy vieja, ¿no? Digamos, no son fraccionamientos nuevos, pues sería bastante positivo, yo creo. Ojalá que sí se logre extender la línea 1 para allá. Ahora sí que en vez de como agua para chocolate, como agua de chocolate, Pepe, la que les llega a los vecinos de la colonia Providencia Sur, quedando documentado la pésima calidad del agua que reciben desde hace semanas, y desde el pasado 2 de octubre pues le hacen llegar al director del CIAPA, a Carlos Enrique Torres Lugo, pues una carta donde le piden al sistema que tome las medidas necesarias para reparar prácticamente el chapopote que reciben como supuestamente agua potable. Esto sucede en Providencia Sur y también en otras colonias de Zapopan como el Fortín. Esto lo reporta en una nota para Mural Fernanda Carapia. Sí, en realidad pasa en muchísimas colonias, ¿eh? A mí me han llegado reportes en Tlaquepaque, en Zapopan, en Guadalajara al sur. O sea, lo escandaloso son las fotos, ¿no? Es un usuario por allá de Providencia que muestra lo que estás, digamos, él tiene un filtro del agua que le llega de la red, tiene un filtro, y cuando lo cambia muestra tal cual, ¿no? Como chapopote. Y pues si no tuviera ese filtro, todo eso pues se iría para lavar los trastes, la ropa, ¿no? Pero claro, digamos, la nota tiene que ver con estas notificaciones que hacen en el Fortín y en Providencia Sur.
pero es en muchísimas colonias, ¿no? No es nada más ahí, tiene años de hecho, documentándose altos niveles de coliformes, pero también otras sustancias que están por arriba de la norma. Entonces, Pero el pues CIAPA ya no tiene mucho responde tiempo. ni da No. respuesta, ni da pues opciones. De hecho, el Congreso ha llamado a Carlos Torres, al director del CIAPA, a explicar. No ha aceptado. Hubo una recomendación de derechos humanos de hace ya varios años, 2019, 2020, algo así. No, 2021, que comprobó que pues el agua está de pésima calidad, y de ahí viene esto que aprobó el Congreso, que en como 50 colonias se les iba a hacer un descuento en el pago del recibo, pero no es ni todas las colonias ni eso es una solución, ¿no? Digamos, bueno, pues ya si me dieron agua cochina, pues bueno, por lo menos voy a pagar menos, pero pues eso no es solucionar el problema. Te siguen dando agua Y cochina. exacto, y no nada más en las 50 colonias que van a tener su descuentito, sino pues en pues prácticamente toda la ciudad, ¿no? Eh, hay unos datos interesantes, a ver si pronto los podemos publicar, que nos han estado compartiendo, bueno, a mí, los propios análisis del laboratorio del CIAPA que hace en sus potabilizadoras con los límites por arriba de lo que marca la norma, ¿no? En algunas sustancias, demasiado cloro, también aluminio, si no mal recuerdo. Voy a intentar documentarlo. Me dijeron, aguántame, para eso no hacerlo públicos, pero me los compartieron, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver si ya los podemos hacer públicos para darles así como al detalle. Pero, o Claro. sea, lo que les quiero decir es, simplemente de las potabilizadoras del CIAPA, cuando se supone que el agua está potable, lo que significaría bebible, nadie se la toma, no, no tendríamos que hacerlo. Pero en teoría de eso se trata. Cuando se potabiliza y sale, en teoría esa agua tendría que estar incluso para consumo. Bueno, las pruebas que hace el CIAP en cuanto sale están, o sea, fuera de los parámetros de salud, ¿no? De la norma que tiene que ver con la salud. Entonces, imagínate encima de eso, pues todo lo que se puede contaminar en estas redes de distribución que son muy viejas, que tienen fugas, ya lo hemos platicado, ¿no? José Daniel Sánchez Tapetillo en la entrevista del jueves pasado, pues lo ha platicado mucho mejor y a más detalle. El caso está en que pues es una situación muy grave que ha afectado a muchísimas colonias. Y pues bueno, pareciera para la autoridad, para el CIAPA, que pues ya esa es una situación normal, ¿no? Que no requiere mayor atención. Y Ujú. pues no, está bastante grave. Pues ojalá si les interesa también el tema se puedan aventar ahí la entrevista que tuvimos con José Daniel el jueves pasado. Y Pepe, pues en otro tema relacionado con el agua, el huracán Lidia, ¿no? Provocó que se desbordaran canales y hubo inundaciones, sobre todo, pues muy llamativas en Puerto Vallarta y otros municipios del estado. Automóviles arrastrados, más de 560 personas evacuadas, 2 personas fallecidas, una en Bahía de Banderas, ahí, y otra más en el municipio de Pihuamo. La de Bahía de Banderas creo que fue en Nayarit y bueno, Pihuamo ahí en Jalisco, Pepe, el paso del huracán Lidia. Sí, sí, también en Autlán, donde se había desbordado el río este del el Cangrejo, otra Sí. vez, más otros, ¿no? Digamos, pues un huracán, pues bueno, es algo poco previsible, ¿no? Unos días antes te das cuenta que ya va a llegar el huracán y pues prepárense. Y pues bueno, se juntaron un montón de factores, ¿no? Entre construcciones, zonas que están invadiendo cauces y pues bueno, simplemente la fuerza del agua, falta de prevención y demás. Pero bueno, pues ojalá que haya los recursos suficientes, los apoyos. Por ahí yo leía Unión de Tula, por ejemplo, una nota de NTR mencionaba que pues hubo bastantes decenas de casas con daños y que Ujú. aparentemente no estaba siendo considerado por la atención del gobierno de Jalisco, pues en Autlán que apenas venían saliendo, ¿no? De este desbordamiento y otra vez, ¿no? Encima, pues se viene muy fuerte. Entonces, bueno, pues Lidia sí causando muchas afectaciones. Ya decíamos, pues se habla de desastres naturales, pero pues lamentablemente muchas veces tienen que ver con mala planeación, con gente que no tiene acceso a vivienda y se va a las zonas federales a pues autoconstruir su casa y pues por unos años pues ya tienen donde vivir perfecto, pero pues puede haber este tipo de incidentes y perderlo todo. Claro. Entonces, pues bueno, es un tema bastante complicado, todavía se sigue evaluando
pues la declaratoria, ¿no? De desastre natural y cuántos recursos se pueden invertir y demás, pero sí pegó bastante fuerte Lidia por acá, por Jalisco. Bueno, y la desaparición del Fondo Federal y ahora que los estados tienen que entrarle a este tipo de temas, seguramente pues es uno de los primeros casos que vamos a ver y que se van a seguir repitiendo, Pepe. Oye, en otro tema también, ahora que el oriente de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, pues que se agarren del manubrio, porque ya el próximo 23 de octubre llegan 60 nuevas estaciones de Mi Bici, creo que una excelente noticia, este programa de bicicletas públicas de la metrópoli, y con las estaciones pues vienen 660 nuevas bicicletas. También con ello esperan alcanzar hasta 100,000 usuarios, dice la directora del, ahí te va, Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN. Perfecto, sí, bueno, yo soy usuario frecuente de Mi Bici y creo que es un proyecto muy bueno, más allá pues de la polémica que ha habido con la empresa y el costo y demás, creo que pues es un proyecto muy bueno y muy buena noticia, ¿no? Sobre todo para temas del oriente que había estado un tanto descuidado, hacer conexiones hacia Tlaquepaque, que prácticamente nomás tenía estaciones allá por Boulevard García Barragán, ¿no? Y poquito más. Entonces, pues bueno, que se pueda ir completando otras zonas que no habían tenido la oportunidad de este programa. A mí me parece muy bueno, la verdad, creo que es bastante exitoso. Sí, con problemas de bici, por ahí yo alguna vez también me he accidentado por falta de mantenimiento, creo que hasta esa crisis saliste ya en se las superó. noticias, Pepe. Sí, alguna vez me entrevistó María Ramírez en el canal 44, que justo ella pudo documentar con fotografías impresionantes de cientos de bicicletas descompuestas ahí arrumbadas. Parece que ya eso ya se solventó, ya llegaron las refacciones que hacían falta y empezaron otra vez, ¿no? A darles mantenimiento y a ponerlas en funcionamiento. Digamos, siempre está, pues, mejoras posibles, ¿no? Claro. En la operación, pero en general creo que es un programa muy exitoso y sí es una buena noticia estas 60 nuevas estaciones y que vaya creciendo el programa y la gente que quiera y pueda pues utilizar la bicicleta pública por la ciudad. Sí, 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 a mí también me parece muy buena noticia. Pepe, vamos a pasar a cosas un poco más complicadas otra vez. Pues en desaparecidos, ¿no? Otra vez el tema vuelve. Personas que venían justo de Peribán en Michoacán hacia Jalisco a entregar un cargamento de aguacate. El 3 de octubre ya de regreso hacia Michoacán, pues son desaparecidos. Se trata de Edgar Jafet Tavira Adame, Primo Cruz Medina y Bernardo de Jesús Cruz Medina. Ellos tres de 23, 32 y 33 años respectivamente. Sus familiares y amigos protestaron en Peribán para pedir la localización pues, de los tres jóvenes. El último reporte que se tiene de ellos fue que se registraron pues entrando a Jiquilpan en Michoacán y desde entonces no hemos tenido noticias. Pepe, ya va más de una semana. Sí, bueno, pues Jiquilpan hay que recordar, no está nada lejos, es bastante cercano a Cotija, este tema, ¿no? De la alcaldesa que fue por ahí privada de la libertad, acá en Jardines Zapopan, del... Uh-huh. y afortunadamente regresa con vida, pero bueno, es un tema recurrente, lamentablemente, ¿no? La violencia y cómo pasa esto, ¿no? Que pues muchas veces personas que están trabajando, que están haciendo su chamba, por atravesar la zona o por vivir en la zona, ya están en un riesgo, porque son espacios que se están disputando grupos del crimen organizado en colusión con ciertas autoridades. Pues está tremenda la cosa, digamos ya dentro de Michoacán, pero también en estos días, en el marco de las protestas que está haciendo el Consejo Nacional Indígena, por ahí la comunidad de Ostula también hizo manifestaciones, recordó que van pues ya 40 personas que son asesinadas, otras tantas desaparecidas como parte de la guardia, ¿no? Y este intento pues no intento, esta recuperación de algunas tierras, otras que no se han recuperado, que le pertenecen a la comunidad indígena y que les fueron despojadas y que pues la comunidad decidió organizarse, crear su guardia comunitaria y recuperarlas. Y bueno, están señalando directa y claramente al cártel Jalisco Nueva Generación de ser quien está generando la violencia ahí en esa zona de Michoacán. Y bueno, eso ocurre ahí en Ostula, pero también en los límites con Colima y también en los límites con Jalisco, ¿no? Toda esta zona limítrofes, pues es una zona en donde hay un conflicto
no reconocido, pero un conflicto que involucra grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio, pues hay revueltos muchísimos temas, empresas transnacionales, otros grupos criminales que se dedican a otro tipo de actividades como la tala clandestina, ¿no? Pues incluso incursionando en temas de minería, el aguacate, y pues si eso lo revuelves con autoridades civiles y militares, ¿no? Políticos, pero también policías, pues que están revueltos junto con el crimen organizado, pues la cosa está tremenda. Y lo que estamos viendo, digamos, las muestras pues de violencia se explican en eso, ¿no? No es en irracionalidad, no es que estaban metidos en malos pasos, sino justo un contexto perfecto para que la violencia pues esté pegando a pues prácticamente cualquier sector. Hay clases, hay zonas, ¿no? Este tipo de comunidades indígenas son especialmente afectadas, ¿no? Porque sus territorios han sido cuidados históricamente y tienen recursos naturales y pues también los grupos criminales van sobre ellas, ¿no? Pero que en general, pues ya prácticamente cualquier sector que viva ahí o que atraviese por esa zona, pues está expuesto a niveles de violencia y a que pueda ocurrirle como estos trabajadores, estos 3 jóvenes, ¿no? Que al ir atravesando de Michoacán hacia Jalisco, pues lamentablemente fueron desaparecidos y ojalá que aparezcan con vida. Sí, yo dije una semana, ya van casi dos, Pepe, y también algo que lo comentamos en el espacio en Twitter, pues es que queremos hacer del rumor también un espacio donde hablemos de noticias un poquito más de la región, ¿no? También no es que Jalisco esté en un espacio sin contexto, ¿no? Al revés, y entender mejor también un poco lo que sucede en los estados vecinos, creo que puede ayudarnos justo a eso, ¿no? A complejizar y a poder ver una posible solución quizás más desde un contexto más que desde una sola perspectiva, y por eso también vamos a empezar a incluir notas también de otros estados que están colindantes con Jalisco. Y justo también, Pepe, hablando de esta metástasis del crimen organizado y de todas las implicaciones que tiene alrededor, pues volvemos a Teocaltiche, ¿no? Teocaltiche, el municipio, no deja de sorprendernos porque además de la extrema violencia y el sofisticado sistema de videovigilancia que ya habíamos platicado la semana pasada, donde que encontraron estos 4 centros de videovigilancia de grupos criminales, pues ahora también se encuentran túneles a través de los cuales se presume que los criminales se comunicaban y entraban y salían hacia la base donde mantenían sus operaciones, la videovigilancia. También, convenientemente, uno de los túneles daba a las inmediaciones de la presidencia municipal, Pepe. Sí, pues es uno de estos ejemplos, ¿no? En donde estamos hablando cómo las corporaciones, políticos, digamos, autoridades civiles, militares y criminales se combinan, se revuelven, ¿no? Se tejen y es muy difícil terminar de entender, pero o sea, es claro, ¿no? Que toda la violencia que estamos viendo desatada tiene que ver con eso. No es nada más que se estén matando entre ellos, que dos grupos, que es verdad, ¿no? Que Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa se están disputando, sí, pero con la complicidad, la complacencia o la omisión de autoridades de todos los niveles. Entonces sí, yo recuerdo hubo una columna de Jaime Barrera que estaba advirtiendo justo eso, que se hablaba de que había túneles y bueno, hubo operativos y los confirman, ¿no? Ahora que, pues sí, cada vez nos sorprendemos más y más y más, no solo por el nivel de violencia, por el uso ya de explosivos, los enfrentamientos en la vía pública, ¿no? Hubo por ahí en semanas recientes una niña que fue asesinada, ¿no? Cuando aparentemente fueron a matar a uno de sus familiares, pues ella queda ahí en medio del enfrentamiento, pues no solo eso, sino estas pues Sí, cosas que parecen de película, pero en realidad pues son reales, ¿no? El que tenga el crimen organizado, centros de videovigilancia como tipo C5, intervenidas las transmisiones de radio, ¿no? Las telecomunicaciones de la autoridad y pues estos túneles para poder operar en la clandestinidad, pero pues obviamente con cierta complacencia o claro. temor de autoridades, ¿no? Si no, no se podría explicar cómo llegas a ese nivel.
Oye, Pepe, justo sobre eso te quiero preguntar para seguir en el tema de Teocaltiche. Bueno, estos túneles también utilizaban los drenajes, ¿no? No eran no solamente túneles que iban ellos creados, sino que a través de los drenajes pues se comunicaban. Hasta el momento esta intervención estatal y federal, que ha sido la que, digamos, encuentra estos 4 centros de videovigilancia, encuentran pues los túneles y que también encuentran o detienen intervienen la policía, ¿no? Sí, Teocaltiche, encontrando a una persona que ya está detenida, un policía, con orden de aprehensión en Guerrero. 5 con así es. antecedentes penales. Uno de estos antecedentes era por desaparición forzada y 6 dan también positivo a consumo de drogas como marihuana, cocaína y anfetaminas. Y ante todo eso, yo lo que te quiero preguntar, Pepe, si has escuchado, si has tenido alguna noticia, por ejemplo, de lo que dice el presidente, ¿no? Municipal morenista Juan Manuel Vallejo Pedrosa, que parece que después de que cambió aquella versión de los hechos cuando supuestamente había sido atacado y mueren pues 2 policías del municipio. No sé si se cayó, se desapareció, ha dicho algo Juan Manuel Yo no he respecto a toda esta tenido noticia de intervención. declaraciones, no he oído noticia de declaraciones de él y pues todavía enrarece más el que sea un alcalde de Morena y el gobierno del estado sea Movimiento Ciudadano y el gobierno federal de Morena, ¿no? Lo comentamos en su momento en este, pues, enfrentamiento o en este ataque en donde mueren 2 policías municipales, el alcalde sale a decir que iban contra él y es muy extraño cómo el gobierno del estado sale a desmentirlo diciendo, no hemos podido comunicarnos con él, pero la información con la que nosotros contamos es que no estaba ahí presente el alcalde durante ese enfrentamiento, ¿no? Entonces, si ni siquiera han podido comunicarse gobierno del estado y municipal cuando una situación de violencia es pues a esos niveles, pues muy difícilmente puede resolverse un asunto así. Sí. Aparentemente el gobierno del estado ya está en comunicación, pero con el gobierno federal. Por eso se interviene la policía municipal en conjunto, ¿no? Con gobierno federal y estatal en conjunto, pues intervienen a la policía municipal. Entonces, pues será muy importante el resultado de esa intervención, que no solo quede en pues retirar a estos policías, digamos que muy claramente, muy evidentemente, pues no tenían, ¿no? Las características idóneas para ser policías municipales, pero que no solo quede ahí, ¿no? Que se reestructure ese policía y sobre todo, pues hacer algo a nivel región, Altos Norte. Teocaltiche, pues ha llamado muchísimo la atención por todas estas eventos, ¿no? De violencia tan fuertes y que van escalando. Pero no es nada más Teocaltiche, en Lagos de Moreno está la situación tremenda, en Encarnación de Díaz, en toda la región Altos Norte la situación es muy violenta y además no es solo Jalisco, ¿no? En las colindancias con Ujú. Zacatecas, con Aguascalientes, con Guanajuato, en toda esta región, pues también la situación está muy compleja. Si ese tipo de videovigilancia o de sofisticación existe en un municipio como Teocaltiche, ¿qué no existirá en otros municipios también, no? La semana pasada les contábamos de justo de lo que comentabas hace un momento, Pepe, la trágica muerte de esta menor de 3 años que fue asesinada cuando un grupo armado disparó contra quienes ahora sabemos pues eran los abuelos de la menor y un joven de 21 años llamado Cristian Alonso. Las autoridades salieron a presumir que el abuelo de la menor, así como Cristian, estaban presuntamente involucrados en el clonado de vehículos legítimos, es decir, lo que se llama remarcar autos. El papá de la menor, Alan Alexis, fue detenido posteriormente con cartuchos de arma de fuego y droga, y el muy sensible y nada victimizante gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo, entre comillas, aquí lo cito, fue una agresión directa contra personas que estaban metidas en los temas de delincuencia organizada. Cierro la cita y así nomás, Pepe, pues se fue de vacaciones porque este fin de semana dijo, ahí les dejo el changarro, que ya cumplió sus 50 años y se fue de viaje el gobernador Enrique Alfaro con una frase, pues otra vez, ya no sorprende, pues, pero desafortunada me parece. Sí, o sea, ver esa frase de decir, no, es que fueron a matar criminales. A ver, en ese fueron a matar criminales estás además incluyendo a una niña de 6 años. Y eso no es De justificación. tres Si son años. personas que tú ya tenías identificadas que hacían este tipo de trabajos ilícitos, ¿por qué no estaban detenidas? ¿Por qué no había una investigación en su contra? ¿No? Y bueno, sea como sea, son víctimas de un asesinato. O sea, tú tienes que perseguir a quienes las mataron, ¿no? O sea, es este discurso
que lamentablemente muchas personas en la sociedad lo hacen propio de, es que se están matando los malos. Entonces casi, no, pues gracias, ¿no? No. O sea, justo porque hay víctimas colaterales, porque estas personas tienen familia, porque si esos homicidios quedan en la impunidad, pues estás generando, ¿no? Un clima de violencia, pues normalizado. Hay aparentemente ya personas por ahí detenidas por este homicidio, que bueno, ojalá haya resultados, pero las declaraciones del gobernador, pues muy lamentables. Si no eran unas personas que tenían orden de aprehensión, si nadie las sentenció, pues afirmar algo así es tremendo, y sobre todo cuando hay una niña de 6 años que fue asesinada, ¿no? En ese De 3 años, Pepe. 3 años. Oye, Imagínate, ¿no? O sea, justo Sánchez Berúben, encargado de seguridad del Estado, dice que se había detenido un supuesto responsable del ataque. No da más características de esta persona. así es. Finalmente, pues, como decías, el abuelo de la niña, el joven Cristian y la niña son los tres personas que son asesinados. La abuela aún está con vida y se encuentra en un estado grave, ¿no? De salud. Sí, sí, en un inicio, digo, la semana pasada hablamos de dos. Lo que pasa es que el abuelo estaba herido de gravedad y pues lamentablemente En fallece el hospital. después. Y digamos, es un hecho de violencia que de las autoridades esperaríamos que se explique, que se haga justicia y que no se banalice, ¿no? Que se reconozca el nivel de violencia que está ocurriendo y no pues salirte con la fácil de, es que mataron a un criminal, entonces no hay ningún problema, ¿no? Bueno, Claro. claro que hay problema. Pepe, también Jalisco pues suma ya más de 15,000 personas desaparecidas. 15,000 se dice de alguna manera fácil, pero es un número impresionante. La nota de Lauro Rodríguez ahora en la semana para NTR pues nos muestra que los municipios con tasas de desaparición más altas no son, a diferencia de lo que podríamos pensar, pues los municipios metropolitanos o municipios como Lagos de Moreno, como el mismo Teocaltiche del que hablamos, son municipios, por ejemplo, como Tecolotlán, cerca de la Sierra de Quila, que tiene 32 casos de personas desaparecidas en lo que va del año, y por su población, que son 4,000 ciudadanos, pues lo convierte en el municipio en primero en esta lista de tasas de personas desaparecidas. Después vendrían municipios como San Martín de Bolaños y Santa María del Oro, Pepe. Sí, son municipios que por ser pequeños en población, pues muchas veces pasa desapercibido. Y el número total, pues 30 personas, pues parecen pocas, lamentablemente es mucha gente, pero parecen pocas en comparación a las miles que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Es bien interesante el trabajo de Lauro cuando habla de tasas, que es en función del número de población, cuántas personas de esa población están desaparecidas. Bueno, poniendo en perspectiva el tamaño de la población con el número, pues es muy alta la tasa en estos municipios que normalmente pues nosotros no nos damos cuenta, y así como esos cuantas otras zonas silenciadas en los medios de comunicación, de las que no nos enteramos o nos enteramos muy poco, ¿no? Es muy raro que salgan noticias sobre, pues son 125 municipios, ¿no? O sea, muchísimos municipios, y que en realidad para las personas de ese lugar, pues hay también toda esta situación de violencia, de miedo, ¿no? De grupos del crimen organizado que controlan buena parte de las zonas y que ejercen la violencia en contra de la población. Entonces, bueno, me parece un trabajo bastante interesante el de Lauro, y que sería bueno pues ir rastreando qué es lo que pasa en estos municipios, pues que conocemos de nombre, conocemos, pero poco investigación de qué es lo que está ocurriendo en esos lugares. Habíamos hablado, Pepe, de las múltiples implicaciones pues que tiene el crimen organizado, ¿no? Y cómo están metidos en muchísimos negocios, lo hemos comentado, lo vienes comentando ahora en este mismo programa. Y pues el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, nuestras agrupaciones criminales también están en el robo tal cual de casas habitación, ¿no? En una nota de Mural de esta semana sale a relucir que Rafael S. y Manuel D., detenidos recientemente por un robo millonario en una casa habitación de la colonia Vallarta San Jorge, pues están relacionados con este grupo criminal. Sí, fíjate, a mí se me hace interesante esto, porque luego también lo hemos mencionado y híjole, no quiero desviarme muchísimo, pero ahora que está el conflicto armado en Israel y Gaza, Ándale. ¿cómo
o sea, cómo la comunicación es también una arena de disputa, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, que lo hemos mencionado, o sea, cómo hay fake news, pero no es un accidente, no es alguien descuidado, es con toda la intención de, digamos, así como hay un enfrentamiento armado, también en los medios y en la información se utiliza eso para justificar un ataque, para demonizar al contrario, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, acá, en el conflicto ahora de Israel y Gaza, ¿cuál dirías que son ese tipo de manipulaciones que estamos viendo? Bueno, tú te diste cuenta, ¿no? Digo rápidamente esto de que se hablaba de 40 niños decapitados que había en un lugar y los medios de comunicación también aquí locales lo difundieron y era falso, ¿no? Ya luego se confirma que no hubo tal, ¿no? Ese y muchísimas otras noticias que intencionalmente se generan. No es un accidente o una persona irresponsable. La desinformación también es una estrategia de guerra y para justificar ciertos atentados y demás, ¿no? Entonces, bueno. Genocidios en este caso. Eso se ve en cualquier conflicto armado y lo que pasa acá en nuestro estado, que aunque no se reconozca como una guerra, pues en realidad estamos en una situación, lo que pasa es que no está tan claras, digamos, las posiciones, ¿no? Justo ¿por qué? Porque las autoridades están revueltas, ¿no? Entonces no es como que un grupo contra otro, sino que estos grupos están revueltos también con quienes mandan, ¿no? Entonces aquí no está tan claro como allá. Sí está muy claro el enfrentamiento, ¿no? O Rusia y Ucrania. Digo, de todas formas es muy complejo de entender, pero aquí, pues, digamos, de alguna forma las autoridades que están involucradas no están abiertamente, ¿no? En ese enfrentamiento. ¿A qué voy con todo este rollo? Bueno, regresando a la nota del robo. Hemos visto expresiones de los cárteles en donde intentan vender la idea de nosotros somos buenos con el pueblo, ¿no? Traficamos droga, pero miren, y hemos visto, por ejemplo, que hacen desfilar a supuestos ladrones de casas, desnudos, y los tipos del cártel armados y humillándolo, ¿no? Y claro, el mensaje que dan a la población, inclusive ha habido narcomantas, este tipo de cosas en donde el cártel dice, nosotros no vamos a permitir ratas, nosotros, ¿no? O sea, se venden como una especie de, vamos a hacerle justicia al pueblo. Sí, traficamos droga, pero al pueblo nosotros los respetamos y es más, vamos a limpiar de ratas, ¿no? Como un poder alternativo, incluso por eso se dice, se están matando entre ellos, como si ellos fueran una cosa paralela que no se meten con, entre comillas, la gente. Exacto. Y este mensaje de nosotros vamos a limpiar a las ratas y demás, bueno, son los mismos que están desapareciendo gente, que están enfrentándose en la vía pública, que están cometiendo tantos homicidios, ¿no? Pero también se usa la comunicación, ¿no? O sea, también estos mensajes, estas narcomantas, ¿no? Estas posturas, porque también los grupos del crimen organizado hacen comunicación, finalmente emiten mensajes. Entre muchos hay esto en muchas zonas, ¿no? En donde van y dicen, nosotros no vamos a permitir robos. Y bueno, esta nota a mí se me hace muy interesante porque justamente pues nos muestra que no, o sea, en realidad lo que les dé dinero, y ya lo hemos dicho aquí 1000 veces, ya no son cárteles del narcotráfico. O sea, son grupos criminales que prácticamente cualquier actividad que les dé un lucro, y no importa a quién se lleven, no importa el nivel de violencia que generan, los homicidios, las desapariciones, eso no importa. Si te genera ganancias, le vamos a entrar. Y ya no nomás estamos hablando de extorsiones, de trata de personas, de explotación sexual, laboral, sino, pues ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, giros como la ganadería, como la situación agropecuaria de aguacates y todo este tema, ¿no? El tema inmobiliario y también el robo de casas, ¿no? O sea, también no hay una actividad que vean que les puede dar un lucro en donde no estén ingresando, entrando. Y es muy importante desmontar estas versiones que luego hacen que la gente simpatice con este tipo de grupos y digan, bueno, pero pues es que ellos están chingándose a las ratas, ¿no? O sea, la gente que se mete y me roba la tele. Pues no, o sea, más bien, pues a quienes lo hacen sin su autorización o ese tipo los que no se mochan. ¿no? Exacto. O en este caso hacen robos millonarios también. O sea. Claro.
O sea, porque también el crimen organizado, esto del cobro de piso, pues es una extorsión, ¿no? O sea, Claro. es que a cambio de seguridad, pues no es a cambio de seguridad, es una extorsión. Y también en el robo de casas, también están metidos los cárteles y eso es importante resaltarlo porque no podemos verlos como justicieros, no podemos pensar que solamente quienes están en malos pasos van a ser víctimas de la violencia, en los niveles de violencia en donde estamos y la penetración que tienen estos grupos, no nomás en las autoridades, en las redes económicas, ¿no? Empresariales, pues es fuertísimo y justo tenemos que entender esa dimensión si queremos pues avanzar y pues dar un giro hacia la paz, ¿no? O resolver este tema. Sí, oye, como dices, importantísimo. Y yo lo había visto pues como una nota menor. Ahora me llama muchísimo la atención todo lo que nos platicas, Pepe. Creo que lo contextualizas muy bien y que le das otra importancia a esta nota, ¿no? De los ladrones del cártel. Sí, o sea, yo creo que hay que entender eso. Eh, los grupos del crimen organizado no podemos quedarnos con el estereotipo que luego hasta en las series nos venden, ¿no? De que pues nada más están buscando nuevas formas ingeniosas de traficar droga. Tienen especialistas de primer nivel en finanzas, abogados de primer nivel, ¿no? Súper chingones, o sea, y en el tema de comunicación también lo hay. También. O sea, hay mensajes que están muy bien preparados, que no es, luego a veces, es que tiene una falta de ortografía, deben de ser, pues en realidad hay una operación, estos videos que se difunden y que se viralizan, lo llegamos a decir, el video de los 5 jóvenes, ¿no? Desaparecidos de Lagos de Moreno, no es fortuito, es con una intención, ¿no? O sea, había una intención. Ese es un mensaje que se preparó, se diseñó y se difundió como parte de esta confrontación, ¿no? De este enfrentamiento. Entonces, pues también hay que ir con pasos de plomo y no dejarnos llevar, pues, por versiones simplistas, ¿no? Que pintan de buenos y malos, ¿no? Claro. Y pues insistir, no es por meterle miedo a la gente, pero no es verdad que solo quien esté en malos pasos va a ser víctima de la violencia. En los niveles en los que estamos, cualquier persona, lamentablemente, aunque es especial la violencia contra ciertos sectores de la población, ciertas clases sociales que son más afectadas o están más vulnerables a ser pues cooptadas, ¿no? O obligadas, ¿no? El reclutamiento forzado y demás, pero pues prácticamente toda la sociedad podemos ser víctimas de la violencia en una situación como esta. Pepe, también pues la noche del martes 10 de octubre en el restaurante Bar Los Inmortales, ahí en la colonia Jardines Vallarta de Zapopan, se registró una balacera cuando sujetos armados llegan en varios vehículos y abren fuego contra los escoltas de una persona que se encontraba en ese restaurante. El comensal, digamos, fue sacado por una puerta trasera, mientras que sus guardaespaldas pues eran quienes eran marinos retirados, se enfrentaban con otros hombres armados. En el intercambio de fuego pues fallece Antonio Toscano González, me parece uno de los marinos, o hay otro lesionado. Finalmente, pues un suceso más, Pepe, de violencia. Afortunadamente, digamos, para la persona que estaba al interior del restaurante, pues puede salir con vida. No sabemos la identidad de esta persona, ni tenemos más datos de por qué se da este enfrentamiento. Lo que sí queda por ahí una camioneta Suburban abandonada y otra Land Rover, pues camionetas, digamos, de lujo que quedan abandonadas en ese lugar después del enfrentamiento. Sí, pues estos hechos de violencia que no nos queda claro, ¿no? ¿Qué papel jugaban estos marinos? ¿Por qué fueron por ellos, no? Pero que ¿A quién protegían? No, o sea, queda en la incertidumbre y que muchas veces, pues lamentablemente las autoridades no lo esclarecen o si lo esclarecen no lo explican a la sociedad. Bueno, pues solamente dar cuenta de esa situación y que no era cualquier persona, ¿no? Eran estos ex elementos de la Marina y pues no hay mucha claridad sobre qué fue lo que ocurrió ahí. Y vámonos, Pepe, vámonos allá a la mesa del rincón porque se traen unos manejos muy extraños. El titular del órgano interno de control del IEPC, es decir, el encargado de revisar los manejos y el ejercicio del gasto del Instituto Electoral de Participación Ciudadano, Eduardo Mesa Rincón, se pasó por el arco del triunfo, digamos, su propio puesto, pues incluye en el equipo que él dirige a su futura nuera, a Diana Isabel Ortiz Ortega,
quien se comprometió con el hijo de Mesa Rincón a finales del año pasado. Uno quisiera un suegro así, ¿no, Pepe? Que te dé ahí una chambita de 32,000 pesos mensuales. Sí, está interesante esta nota de Mural, escandalito político. Pues es que es muy lamentable justo eso, ¿no? O sea, cualquier acto de corrupción, pues hay que condenarlo, ¿no? Y si tenemos, pues, información, darlo a conocer y que la gente sepa. Pero cuando son las mismas personas encargadas de combatir la corrupción las que corrompen, ¿no? O ven el erario público como si fuera parte de su patrimonio privado, pues si es tu empresa, tú contrata a tu nuera, ¿no? Y pues tú sabes, ¿no? Si decides contratar no con base en las capacidades, ¿no? O en el desempeño, en la experiencia y por relaciones familiares, pues es tu bronca. La cosa está en que aquí no es tu empresa, es un ente público, ¿no? Que en teoría tiene que perseguir la corrupción, y si se van a elegir a los puestos por afinidades familiares, ¿no? O querencias y no por, pues, la experiencia, pues bueno, vienen las campañas electorales. Es importantísimo que un órgano interno de control esté, pues, al 100, ¿no? Con personal plenamente capacitado y listo para, pues, detectar posibles actos de corrupción al interior del Instituto Electoral. Entonces, mira, creo que de forma muy oportuna sacan esta nota por ahí en Mural, si no me equivoco, es de Francisco de Anda, ¿no? La nota. Y luego Y pues, yo vi un seguimiento de Martín Aquino. de Martín Aquino, sí. Pues equipo, ¿no? De Mural, creo que sí es interesante, y seguramente, pues justo por el tema electoral que ya lo tenemos encima, seguramente pues la presión va a ser suficiente, pues por lo menos para que este señor salga de ese puesto, ¿no? Y rápido, y que se encuentre alguien con la verdadera capacidad y la trayectoria para poder encabezar un órgano que se va a encargar de combatir la corrupción al interior del Instituto Electoral durante las elecciones. Ah, qué contralor Mesa del Rincón. Pues allá los dejamos en la Mesa del Rincón. Esos señores que ya se anunció por cierto que se abre pues una investigación por ese caso. Pepe, y también sabía que esta noticia pues iba a llegar porque si ya habíamos hablado del antimonumento colocado en San Andrés por las víctimas de desaparición forzada 50 años del nacimiento del grupo guerrillero Liga 23, Comunista 23 de septiembre, pues con ello también se cumplieron 5 décadas del secuestro y asesinato del empresario Fernando Aranguren, quien junto con el entonces cónsul británico Anthony Duncan Williams fueron secuestrados por el grupo guerrillero en Guadalajara. El grupo pedía un rescate de $200,000 y la liberación de 51 presos políticos. Ante la respuesta de la autoridad, pues que fue que no se dio absolutamente nada, el grupo liberó al cónsul y asesinó al empresario. Aranguren Castillo tenía 37 años y había sido presidente de Coparmex Jalisco. A 50 años de este hecho, pues se llevó a cabo un evento para recordar su legado. Sí, y creo que, bueno, en el contexto de la Comisión de la Verdad, que está revisando todo este tema, ¿no? De la época llamada Guerra Sucia, las desapariciones forzadas, ¿no? Las ejecuciones extrajudiciales y toda la violencia que hubo de Estado contra este tipo de movimientos guerrilleros armados, como lo fue la Liga Comunista 23 de septiembre, pues creo que es importante, ¿no? Recordarlo, retomarlo, y pues bueno, ahí sigue el antimonumento. Por lo que yo sé, hay personas en San Andrés que están pidiendo que se retire, otras personas pues que quieren que ahí permanezca. Ojalá permanezca y digamos, pues tengamos en la memoria, ¿no? Todas estas situaciones. Hay que también entender el contexto histórico en donde, pues en Latinoamérica hubo un montón de movimientos guerrilleros que veían como legítimo el uso de la violencia, ¿no? El movimiento armado para tomar el poder y hacer un cambio a partir de esa toma del poder. En la actualidad, pues ya realmente muy pocos ven la vía armada como una posibilidad de un cambio democrático. Pero en esos años, pues bueno, después de la Revolución Cubana, todo el tema en Nicaragua, pues prácticamente en todas las naciones latinoamericanas hubo este tipo de movimientos. Hay que entender cuáles son las razones y también pues tener en la memoria las consecuencias y los crímenes de Estado que hubo, ¿no? Digamos, si estos grupos guerrilleros cometieron crímenes como ese asesinato del empresario, también hay que recordar, así como estamos hablando, ¿no?
de lo que pasa en la actualidad, bueno, el Estado tenía que haber actuado conforme a derecho y pues digamos no generar desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Digamos actuar fuera de la ley en contra de pues los integrantes de estas guerrillas. Entonces, bueno, pues yo creo que son fechas importantes para recordar ese contexto, aprender de él y buscar y exigir que no se repita, que se mantenga en la memoria, que conozcamos todas las víctimas, ¿no? De ese periodo, los legados que dejaron y pues seguir buscando otras vías para generar los cambios sociales que en nuestro país y nuestro estado, pues nuestra sociedad se merece, ¿no? Sí, pues ¿O si tú bien cómo ves? también, sí, también lo habíamos comentado, ¿no? Pues son como raíces que al final nos ayudarían a entender un poco también en el contexto de violencia en el que nos encontramos hoy en día y en muchas partes del mundo este tipo de monumentos o antimonumentos pues son importantes justo por la memoria, ¿no? Por el recuerdo de un pasado complejo, ¿no? No es como decías tú antes, ¿no? No es de blancos o negros. Obviamente pues se cometieron crímenes como el asesinato de este empresario y también pues un grupo cercano, grupos de gente más relacionada que se siente más afín a él, lo recuerdan ahora en este evento y otras personas pues recuerdan a las víctimas de desaparición forzada en manos del Estado en otro contexto, quizás con el antimonumento. Bueno, para mí me parece importante tenerlo ahí y que es un contextualizador de lo que estamos viviendo hoy en día, más allá de borrarlo y querer decir como que esto nunca hubiera pasado, ¿no? Pepe, Claro. alguien más que hablando de gente armada y del tiempo pasado, pues justo después del asesinato, bueno, del asesinato, justo después del suicidio de Raúl Padilla López, había quedado vacante un puesto ahí, digamos, en el fideicomiso del Centro Cultural Universitario y se anuncia esta semana que el actual rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, pues se tomará, digamos, la presidencia de ese fideicomiso. Cada día también yo digo que se le acerca más a la figura que comandó la universidad por más de 30 años, pero bueno, en eso ya podemos tener nuestras diferencias. De acuerdo con el presupuesto de ingresos y egresos de la universidad, para hasta noviembre de 2022, el fideicomiso tenía 61 millones de pesos asignados, de los cuales 13 millones están destinados al Museo de Ciencias Ambientales y aunque su construcción pues no se ha concluido, ya se han ejercido más de 1,000 millones de pesos en su construcción. Sí, yo pondría nada más señalar una cosa que creo que es importante que sepamos y que por lo menos en todas las notas que yo leí no he encontrado, a ver si hay chance luego de entrevistar, aunque sea en una banquetera, al rector y saber qué va a pasar, ¿no? Con el centro cultural. Por lo que yo entiendo en las notas, ya únicamente lo que resta es terminar el Museo de Ciencias Ambientales, ¿no? Este que se hizo muy famoso por el conflicto con el gobierno del estado, ¿no? El retiro de los fondos que faltaban para terminarlo. Va al 85%, si mal no recuerdo. Se le queda ya poco dinero, ¿no? Que resta para terminarlo y ya echarlo a andar. Pero por ahí decía el rector que iban a hacer una transición de ser un fideicomiso del Centro Cultural Universitario, es decir, una cuenta bancaria para unos fines, ¿no? Que se crea y que tiene ahí pues asientos de los municipios, del gobierno, de la universidad, en ya patrimonio universitario, ¿no? Ya que salga todas estas construcciones del fideicomiso y pasen a ser ya pues patrimonio público de la Universidad de Guadalajara. Yo todavía me quedo con la sospecha. Si ya lo único que resta es el Museo de Ciencias Ambientales, ¿qué va a pasar con los terrenos que están a un costado y que en el proyecto original se iban a convertir en vivienda? Hay ¿y centro comercial, ¿no? O no? Creo que vivienda, sí. Hotel, sí tenía hotel, seguramente también comercio, pero especialmente habitacional, ¿no? La propia universidad, a través de el Centro Cultural Universitario, ¿no? Este organismo que ahora encabeza el rector, mandó a hacer estudios de mercado, qué tipo de edificios, ¿no? A cuánto costo, inclusive se planteaba por ahí cuáles eran los posibles compradores y demás, que ¿no? cuánto los depas para los profes, que Pepe Toral, cómo le iba a hacer entonces para conseguir espacio, ahí uno. Claro. Bueno, más allá de la carrera, o sea, creo que es muy importante saber eso. O sea, a ver, si ese espacio
ya no va a ser para edificios, ¿para qué va a ser? Y si sí va a ser para edificios, bueno, ¿cómo, no? O sea, ¿de qué forma? ¿Solamente con inversiones? Lo que tengo entendido, pero ojalá se pueda confirmar, es que a través de una de las empresas universitarias, la que tiene que ver con la inmobiliaria Uniterra, pues estarían buscando asociaciones privadas para desarrollos, ¿no? Inmobiliarios. Y en teoría, eso que capitalice, que le dé fondos a la universidad para pues sus funciones sustantivas, ¿no? Es decir, que la universidad tenga estas empresas y entre ellas una inmobiliaria que desarrolle departamentos en una zona pues universitaria, ¿no? Que va a haber un montón de estudiantes, está pegada a periférico, pues bueno, convierte ese lugar en un espacio muy atractivo para hacer negocios y que esos negocios le puedan dar dinero a la universidad. Hasta donde entiendo, ese es el plan. Pero habría que verlo muy bien, ¿no? Si es realmente lo que se necesita ahí o si no, pues estaría pues dejando ir la oportunidad de hacer ahí más espacios universitarios o espacio público, parques o otro tipo de espacios recreativos, culturales, educativos y no necesariamente depas. No sé, creo que las notas quedaron ahí a debernos, ¿no? Más información respecto a qué es lo que va a pasar con el resto de esos terrenos de la zona de Belénes, pues que todavía están sin un desarrollo, ¿no? Ahí están cercados, con árboles, con pastito que cortan, no tienen un acceso público. ¿Y qué va a pasar con esos terrenos, no? Con esos espacios. Sí, pues ojalá que pudiéramos tener ahí alguna respuesta, Pepe, a ver si tú te lo encuentras por ahí y le puedes hacer esa entrevista banquetera. O que lo encuentres en un espacio formal y le puedas hacer las preguntas al rector. Pepe, para la semana que empieza, ¿qué tenemos que estar atentos, atentas? ¿Qué temas por ahí crees que hay que seguir? Bueno, a mí me alarmó un tanto una nota que dieron a conocer vecinos organizados de Tonalá sobre la criminalización de una de sus integrantes, Leonor. Eh, Ella está impulsando amparos contra estos centros de transferencia de los que hemos hablado ya varias veces, ¿no? El Allá en cielo, Jauja. exacto, en Jauja. El cielo, que está, digamos, en una parte alta y que está en operaciones, es en donde se está llevando la basura de Tonalá y otras partes de la ciudad ahí, y el nuevo centro de transferencia que se está construyendo ya a pie del nuevo periférico Oriente. Entonces, justo en estos días, aparentemente hubo una amenaza, un amedrentamiento. Policías municipales fueron a decirle que estaba detenida por robo de una camioneta que ella tiene desde hace más de 15 años y a pesar de que mostraba la factura y todo, pues le estuvieron intimidando que se le iban a llevar detenida y tal. Creo que es muy importante que quede constancia de ello porque si siguen este tipo de acciones, pues bueno, lo que dicen vecinos, la seguridad nuestra, de ella, pero de todos los integrantes de estas colonias como Jauja, ¿no? O de Urbi Quinta, que se están organizando en contra de la mala gestión de la basura en la ciudad, pues la seguridad de ellos, dicen, es responsabilidad del alcalde, ¿no? Están haciendo responsable a Antonio, ay Dios mío, Sergio Chávez. Sergio Chávez Dávalos, el alcalde morenista de Tonalá, porque justo fue la policía de Tonalá la que fue a amedrentar a esta activista integrante de ese colectivo. Entonces, bueno, creo que sí es importante que quede constancia. Sí, y además dice por ahí también ella que justo cuando van a protestar al informe de gobierno de Sergio Chávez, son los mismos policías de Tonalá quienes les toman fotografías, pues tanto a ellos como a los vehículos y a las placas. Entonces puede que de ahí venga ahora esta reacción que llegan a hacerla, pues a inventar o a generarle ahí una supuesto delito, ¿no? Para tratar de llevársela. Así es. Y pues sobre todo, ¿no? Generarle miedo a hacer que otras personas que quizás estaban pensando en sumarse al movimiento, pues mejor se la piensen, ¿no? Finalmente, pues son ese tipo de acciones, ¿no? De hostigamiento, de amedrentar a los movimientos sociales. Entonces, bueno, yo todas las semanas digo que hay que poner atención a temas de la basura. Bueno, en este en particular, pues sí, darle seguimiento, pues porque hay que recordar que pues no es la primera vez que hay
agresiones, amenazas en contra de líderes o de integrantes de movimientos sociales, ¿no? Que luchan contra este tipo de proyectos del gobierno. Ahí mismo en Tonalá, pues ya va para 2 años que asesinaron a la abogada Verónica Patricia Guerrero Vinuesa, que justamente ella vivía en Urbi Quinta y estaba moviendo temas en contra del basurero de Matatlán. Parte de los vecinos que la acompañaban son parte ahora de este colectivo, ¿no? No Leonor, pero sí otras personas. Y pues bueno, ojalá que no escale, que quien dio la instrucción a estos policías de ir a perseguirla a ella por un supuesto robo de vehículo que era inexistente, pues que deje de hacerlo, ¿no? Y que la exhibición pública de este hecho sirva justo para que pues no se repita. Todos los ojos puestos allá en Tonalá y en en el cielo y en Jauja, ¿no? En todos los municipios también por ahí, por aquella zona colonias. Exacto. Pepe, pues muchísimas gracias, Pepe, por el tiempo. Gracias también. Gracias a ustedes que nos escuchan. ¿Algo más que quieras decir, Pepe? No, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias y nos escuchamos por ahí del jueves. Hasta luego, buena semana. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.